José, para empezar, yo quiero preguntarle cuál es la razón que lo lleva a usted a empezar a aportar esta información ante la JEP, ante la unidad de búsqueda, todo lo que usted sabe sobre estos casos de desaparición forzada. Bueno, desde hace años vengo pasando un proceso ya estoy condenado a 40 años, de los cuales ya cumplí prácticamente ya mi sentencia. Estoy a año y medio ya de cumplir, ya con la redención que he hecho, llevo ya 23 años de 40 años que me toca hacer y ya es poco lo que me hace falta. Y decidí ya llevar la verdad a la jurisdicción porque tengo otros casos en la Fiscalía de Derechos Humanos me llevaban casos particulares de otros años y como por decisión fueron pasados a la jurisdicción desde el año 2016 que empezó. Realicé yo la petición para realizar el sometimiento a la jurisdicción especial. No, inicialmente Ejército, que fue el que llenó los listados para que quiénes eran los militares que harían parte o sus casos tenían conexión con el conflicto armado. En mi caso, por causa de dos generales que ya he mencionado, no pasé ese filtro lo puso el doctor Raúl, que era el encargado inicialmente de la jurisdicción especial, y desde el 2016 empecé ya a escribir todo esto que he estado yo por años, desde el 2016 relatando, y claro está, desde el año también 91, 94, que rendí declaraciones ante la Procuraduría. Sobre hecho, esto lo anexé ante la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, y para poder dar a conocer todo esto, por los cuales más de 12 fiscalías, en 12 fiscalías de derechos humanos y una fiscalía delegada ante la Corte, he rendido declaración y ellos hicieron, entre la Jurisdicción Especial de Paz y la Fiscalía de Derechos Humanos, hicieron acuerdos para que estos casos fueran trasladados, por ser el juez natural a la Jurisdicción Especial de Paz, fueran trasladados a esa jurisdicción. ¿Qué lo lleva a usted a tomar la decisión de decir voy a hablar, voy a aportar verdad? Usted ha entregado información sobre desapariciones forzadas de militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica, del M-19, en general, digamos, de líderes de izquierda, de sindicalistas. ¿Qué lo lleva a usted a tomar la decisión de decir voy a contar esta verdad, estos acontecimientos, esta información que tengo, que sé? Tomé la decisión porque sé que a este momento, en los años en que laboré para la inteligencia militar, se sabía que había impunidad, pero para estos, desde el año 2014 en adelante, las fiscalías, la Jurisdicción Especial de Paz se han empeñado en conocer estos casos. Y yo sé que así como me están saliendo casos en este instante, en cualquier momento iba a tener que responder, y por eso estoy acá y decidí ante la jurisdicción contar la verdad de lo que me pasó durante toda mi carrera militar, tanto como agente como suboficial del Ejército, en el arma de inteligencia. Hace poco conocimos un caso, revelamos un caso en Blue Radio, y tiene que ver con una intervención que estaba haciendo la JEP en el batallón de logística, que era, digamos, la sede del antiguo batallón de inteligencia y contrainteligencia. Allí un grupo de militares abrió un hueco en la zona donde la JEP había determinado que se debía proteger porque presuntamente puede haber cuerpos de víctimas de desaparición. Algunas de esas zonas fue usted el que las marcó y el que dijo aquí podría haber desaparecidos en el conflicto. Y hay un caso muy emblemático, y es el de Irma Franco,
quien habría sido, según su relato, según lo que usted ha dicho en los espacios judiciales, desaparecida por miembros del batallón de inteligencia. Exactamente qué pasó con Irma Franco en esa zona. Vale, doctor. Entonces, inicialmente, hace 4 años, escribí a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, quienes atendieron una serie de informaciones y les anexé unas declaraciones que ya había rendido ante la Fiscalía sobre hechos que se presentaron con el COICE y el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia desde el año 85, laborando para esa unidad militar de inteligencia. Realicé pasé una información a la unidad de búsqueda y con la unidad de búsqueda empezamos a hacer unas verificaciones inicialmente, luego unas inspecciones, ya luego con el tiempo, 2 años después creo, ya con la Jurisdicción Especial de Paz, se hizo una reunión y de esa reunión se determinó que debía entregar unos sitios de los cuales yo tenía conocimiento en los años que estuve en esa unidad, laborando como hombre de inteligencia, de los cuales yo tenía conocimiento y de que años anteriores había declarado sobre unos sitios donde habían sido enterrados unas personas, aunque sé en que el batallón. En el sur, en el batallón de inteligencia y contrainteligencia y del comando de inteligencia y contrainteligencia del COICE. En esa reunión efectuada con magistrados de la jurisdicción, con la unidad de búsqueda y la Fiscalía de Derechos Humanos y también la Fiscalía Delegada ante la Corte, que era la más interesada porque llevaba un caso puntual sobre los casos de 2 jóvenes, Mason y no recuerdo el nombre de otra joven, y también de la señora Irma Franco. Entonces se decidió que mostrara esos sitios, creo que fue Cajar, debido a estas declaraciones que yo había rendido, que había necesidad sobre esa área, sobre esa unidad, implementar unas medidas cautelares para asegurar los sitios que yo había señalado como posibles sitios donde se encontraban enterradas estas personas. Lo hizo Cajar, ¿sí? Y debido a eso, en esa reunión asistió Cajar, asistió también la Fundación Idea Erika, asistió la jurisdicción, como lo he dicho, magistrados de la jurisdicción, y también de la Fiscalía de Derechos Humanos, la Fiscalía Delegada ante la Corte y de la Fiscalía de la UIA, de la Jurisdicción Especial. Y he pasado durante ese tiempo a hoy 3 inspecciones sobre ese sitio. O sea, usted ha ido 3 veces al sitio. 3 veces al sitio, a señalar las zonas con donde la unidad de estarían búsqueda de personas desaparecidas. Ellos no contaban con equipos, según lo que me comentaron, para hacer una buena inspección. Esperaron y hicieron otra reunión. También asistí a esa reunión. También ya se agruparon, como podría decirlo yo, sobre todo la Fiscalía Delegada ante la Corte, la Fiscalía de Derechos Humanos, la jurisdicción, los expertos en eso, y determinaron de que debían llevar los equipos para hacer una mejor inspección sobre el sitio. De eso pasé tres inspecciones. En la última inspección señalé 15 puntos o 16 puntos, quedando faltantes 2 puntos todavía, que yo hice un escrito y se lo pasé a la jurisdicción. Pues creo que son ellos los que llevan en este instante están haciendo estas inspecciones.
podrían ellos verificar esto que yo les estoy comentando. Sí. Pero yo he estado al frente de todas estas inspecciones, claro está. ¿Por qué señala usted 15 puntos? Es decir, ¿cuántas personas podrían estar desaparecidas en el batallón? Yo le cuento que sí las medidas cautelares fueron por ciertas personas, como un abogado Alirio Pedraza, por un familiar de Nidia Erika Bautista, por Irma, por tres personas de la extintas FARC, y le quiero explicar, aunque las medidas cautelares estén implementadas, sí, la Fiscalía Delegada ante la Corte, la Fiscalía de Derechos Humanos, he estado atendiendo más de 12 declaraciones por una cantidad durante el curso del año 85 hasta el 2008 que me retiré. Sí. Una cantidad de información que he suministrado todo el campo del área de inteligencia, en el cual le he manifestado a la jurisdicción como a estas fiscalías que no solo hace parte de solo estas personas, sino que fue cantidad de personas que fueron trasladadas hacia ese sitio y que fueron ejecutadas o terminaron siendo asesinadas después de realizarles interrogatorios. De las personas desaparecidas en la toma y retoma del Palacio de Justicia, ¿cuántas podrían estar enterradas, sepultadas en este batallón según la información que usted tiene? En el curso después del 6 y el 7 de noviembre del 85, después de que personal de la BR-3 se entregó a personal de inteligencia nuestra, no fueron trasladados objetivos puntuales que teníamos en vigilancias y seguimientos. Fueron entregadas muchas personas y esas muchas personas se distribuyeron entre el Cantón Norte, entre también la policía, entre la Escuela de Artillería y también entre la unidad nuestra. O sea, gente que salía del Palacio de Justicia iba a esas unidades del militares. Palacio de Justicia. Entonces, fue un sinnúmero de personas que no podría precisar yo con la cantidad, pero que fue un sinnúmero de personas personal de la BR-13, y claro está, de las unidades de la Brigada 13, pasaron a la inteligencia militar, y que la inteligencia militar decidimos por parte del ministro de Defensa del momento y de Harold Bedoya, Zamudio, varios generales, ahora pues con los años después fueron generales, Iván Ramírez Quintero, Álvaro Velandia, Urbina Sánchez, y como tal casi todos, porque esta unidad, a pesar de que tenía jurisdicción a nivel nacional, llamaron muchos hombres de inteligencia para realizar esas. Le he llamado yo a unos grupos especiales que fueron los encargados de realizar esos traslados. Usted menciona al ministro de Defensa, es decir, el ministro de Defensa de la época, hablamos 1985, ¿tenía conocimiento de esto que estaba haciendo la inteligencia militar? Sí tenía conocimiento, de hecho yo pues no lo he pasado todavía a la jurisdicción, pero yo quería especificar, ya que tengo esta oportunidad, y a la Fiscalía sí lo he mencionado ya, que esto no fue un fin personal de unos cuantos generales, por años, ¿sí? Desde que yo empecé, desde el año 85 hasta el 2008 que me retiré, siempre, de hecho no llegaba a este punto hasta decir a la presidencia o decir a los
los miembros del gabinete. No, porque esto traspasaba otros intereses internacionales, en los cuales, por todos estos años que laboré, yo puedo explicar porque a pesar de que era joven, nosotros los hombres de inteligencia en el grado mío, a nosotros nos especializan como analistas de inteligencia. Por eso es que se supone, claro está, que un oficial pueda manejar más información o porque lleve más años pueda manejar más información en el área de inteligencia. Pero en este campo de inteligencia es un analista el que sabe por años de verdad por qué se originaron o por qué, cuál era el fin nuestro. Por eso es que puedo decirlo o podría demostrarlo que 3 países, durante todos los años que laboré como analista de inteligencia, estuve al lado de contratistas que estuvieron acá en Colombia y que el fin de ellos era solo, podría decirlo, de dinero, o sea que había un interés de realizar estas actividades. No era monto propio porque el general se ensañó contra la Unión Patriótica, porque nosotros nos ensañamos contra el M-19, no, porque buscábamos una disculpa de que se acrecentara la guerra para poder que estos 3 países, que yo podría más adelante mencionar qué países, pudieran vender su arsenal, su armamento, podrían implementar planes como fue el Plan Colombia, para poder ellos justificar esta cantidad de dinero. Pues lo que se buscaba era asesinar caudillos. Cada que la inteligencia, porque fue la encargada de esto, yo lo he mencionado, que no solo nosotros en forma particular o en forma ajena, otra fuerza, dígase la policía, dígase la Fuerza Aérea o dígase el DAS, trabajaba que no estuviera enmarcado dentro de la inteligencia militar, porque sí, la inteligencia militar siempre manejó estas operaciones. Y yo quiero mencionar es que esto se debió fue a que había la necesidad de asesinar a un líder de izquierda, podría ser, a un defensor para crear el odio de tal manera que se pudiera caer en el engaño tanto de la parte de allá a lo cual nosotros le llamamos enemigo, como de nosotros acrecentar el odio, y con eso estos países lograban incrementar la guerra, y con incrementar la guerra lo que se lograba era vender lo que ellos querían vender, el arsenal que nosotros necesitamos para poder operar. ¿De qué países hablas? De estos países hablo de Estados Unidos, hablo de Inglaterra, hablo de Israel. Israel nos vendía a nosotros los ABN, nos vendía la tecnología de visores nocturnos, nos vendían los fusiles. Estados Unidos nos vendía explosivos, nos vendían armas largas, nos vendían armamento. Inglaterra nos vendía todo lo de inteligencia electrónica, nos vendía todo lo también de armamento. Entonces, cada que se asesinaba a lo que le llaman un caudillo, un líder de parte de las FARC o de parte de la Unión Patriótica, lo que se acrecentaba, o sea, caíamos en el engaño nosotros los colombianos de decir, tenemos un conflicto, sí, y ese conflicto nos llevaba a nosotros a enfrentarnos, pero aprovechaban otros externos y lograban vendernos. De esos contratistas, por años laboré con ellos, y como le he especificado, no es el oficial el que sabe en este campo de inteligencia o porque sea joven. Aquí en el campo de inteligencia el que sabe es el analista. Por eso a mí me han preguntado por qué sé tanto del tema de inteligencia o por qué estuve tan compenetrado con esto de la inteligencia, sí, porque nosotros nos prepararon para ser analistas. En el momento del año 85 no estaba tener la experiencia, pero con los años adquirí y pude entender por qué lo de esta guerra. Sí, José, déjeme precisar algo. El ministro de Defensa sabía que se estaban llevando a cabo estos casos de tortura contra
las personas del M-19 que salieron del Palacio. Total, o sea, quiero decir que... ¿Dio la orden él para que creo eso se que era comentara? Rafael Zamudio Molina, el de Ejército, el de, no recuerdo, el del ministro de Defensa. No solamente ellos, también ministros del gabinete sabían los movimientos que nosotros estábamos realizando. O sea, quiero explicar que hasta esa línea yo puedo saber con exactitud, que a mí me pueden decir que, por ejemplo, el teniente coronel Plazas Vega solo hacía parte de la parte táctica y Sí. que solo operó sus cascabeles y todo lo que entró a Palacio. No, él era yerno del ministro de Defensa y por lo tanto sabía todas las operaciones de inteligencia nuestras. Como yo puedo explicar, nosotros al principio somos de otras armas, ingenieros, caballeros, artilleros, como lo era Rafael Hernández López, era artillero del momento, ¿sí? Como lo era Urbina Sánchez, artillero, como lo era Harold Bedoya Pizarro, de infantería, como lo era Iván Ramírez Quintero, de ingenieros, pero todos por años, porque los expedientes de nosotros, los analistas de inteligencia, siempre nos dábamos a la tarea de saber quién eran nuestros jefes, y por años, a pesar de ser joven, como lo he especificado, siendo analista, por años sabía el expediente de cada uno de nosotros y sabía que Harold Bedoya empezó desde teniente en el MAS, junto con varios oficiales, como Adrada Córdoba, que fue muy allegado mío porque era de mi pueblo, de que por años, hasta el 2008 o hasta el 2006 que terminó lo del Plan Colombia, Mario Montoya Uribe también, fuimos de inteligencia. Por eso a los analistas de inteligencia siempre eran los que nos preguntaban. Los analistas de inteligencia sí son los tres niveles que yo he hablado en el área de inteligencia, que es clase A, clase B y clase C. Clase A oficiales, clase B suboficiales, pero los clase B somos los que nos preparamos para ese tema de conocer tan profundo las operaciones a nivel nacional, porque esta unidad del COICI, después que pasó a ser Brigada 20 y después la Dirección de Inteligencia del Ejército y después la Central de Inteligencia Militar, fue netamente de inteligencia, y claro está, por eso es que yo conozco tanto el tema, porque siempre estuve en esa arma. O sea, en el caso mío, si no pasé a ser de infantería o de artillería al área de inteligencia, ¿sí? Déjeme preguntarle por un caso en específico. En esa zona donde están realizando las labores de inspección, la unidad de búsqueda y la JEP, en lo que fue el batallón de inteligencia, en el actual batallón de logística, ¿están los restos de Irma Franco? Están los restos de Irma, a ver, porque yo he mencionado que en el año 94, 88 o en el 91, en una de esas declaraciones especificamos con detalle que dentro del 6 y el 7, el capitán Rodríguez, Camilo Pulecio, se encargaron de esos casos particulares a los cuales nosotros le llamamos emblemáticos, y claro está, Guillermo Hernández Tamayo y varios agentes nuestros, del tema de Irma Franco, y que ellos la asesinaron en ese sitio, y que en ese sitio Camilo Pulecio la enterró. ¿Quiénes la asesinaron? Camilo Pulecio, Rodríguez, Guillermo Memo, Tamayo y otros agentes de inteligencia. Y todos, porque es que todos éramos un solo grupo especial, ¿sí? Además de Irma Franco, ya le he preguntado ahorita, pero quiero precisar un poco el tema, ¿quién más fue desaparecido en esa zona? Es decir, en esa zona donde está buscando la JEP, ¿cuántas personas fueron asesinadas y desaparecidas en esa zona? Desde el año 85 que empecé, se surtieron una cantidad de operaciones especiales de vigilancias y seguimientos
que terminó con las capturas de una cantidad de personas que fueron llevadas hacia ese sector, que en forma detallada yo lo he especificado ante la jurisdicción, y que muchas de esas personas, siendo capturadas, no salieron de ese sitio. ¿Quiénes aparte? Entonces, yo he mencionado que unos integrantes de las FARC, 3 integrantes que una vez salieron de la Modelo, fueron asesinados en ese sitio. Alirio Pedraza, creo que es el nombre de él. Otras personas que yo en este instante no puedo recordar, pero que yo lo he mencionado ante la Fiscalía de Derechos Humanos y la delegada y la Jurisdicción Especial de Paz. Sobre ese caso en específico del Palacio de Justicia, ¿quién da la orden de torturar, como usted lo ha contado, de asesinar a Irma Franco? Más allá de quién ejecutó la acción, ¿por qué se presentó ese hecho? Cuando ella llega ya, según su relato, según lo que usted le ha contado a la justicia, ¿quién da la orden de que ese hecho se cometa? Iván Ramírez Quintero con Álvaro Velandia estaban al frente de esa operación, pero ellos tenían sus jefes inmediatos en su nivel de mando. Harold Bedoya, Zamudio, el mismo ministro de Defensa del momento, porque eran generales. La inteligencia, por eso de esos años, al año 2008 que me retiré, siempre actuó de la misma manera. Y siempre los mismos hicimos todo. Parece irracional que decir, este hombre comenzó de agente, un teniente o un agente o un cabo comenzó y terminó en la inteligencia y se pensionó en la inteligencia. Pero en el caso de ellos, fueron preparados para eso, para ser hombres de confianza y irse relevando en el mando en todas estas unidades. Por eso es que yo he mencionado ante la Jurisdicción Especial que nosotros los de inteligencia, aunque podíamos tener otras acciones, como en mi caso en el Putumayo, en el Magdalena Medio, en Santander, de consolidación de áreas, que lo he mencionado hasta el 2008 que me retiré, sí. Actuábamos, hacíamos trabajos o en el Meta y retornábamos a nuestra alma mater, que era la Escuela Brigadier General Charri Solano. Por eso es que cuando me habla de autores, yo los menciono con nombre propio, porque casi todos nos sabíamos lo que hicimos desde el 85 hasta el 2008, ¿sí? Usted me dijo ahorita que Iván Ramírez estaba al frente de la operación. Me dijo así cuando le pregunté por Irma Franco. Es decir, Iván Ramírez supo que a Irma Franco la torturaron y que sus restos están... Es que fue Iván Ramírez el que dio la orden de la muerte de ella. Fue Iván Ramírez el que dio la muerte posterior de años, en el curso de los años, de otras personas que yo he mencionado. ¿Usted cómo tiene esta información? Es decir, ¿cómo empezó a conocer esta información desde una edad tan temprana, teniendo en cuenta que usted era muy joven, por ejemplo, en el caso del Palacio de Justicia? A pesar de que tuviera 14 años para ese instante. Cuando se presentó la toma del Palacio, usted tenía 14 años. Sí, los hombres de inteligencia pasábamos cursos y en el curso de los años nos especializábamos para de tal manera mirar con detalle qué fue lo que hice en el 85, qué fue lo que hice en el 87 y llevar, ¿por qué nos cuidábamos de esa manera? Porque como le he mencionado, rendimos declaraciones en otros años, varios agentes de inteligencia, porque en un cuerpo así tan grande se presentan diferencias. Unos querían trabajar, podía ser con el cartel de Medellín, otros querían trabajar con el cartel, como en mi caso, de Cali, y a pesar de que éramos un cuerpo de inteligencia, esas diferencias nos hacían tomar medidas personales, nosotros los hombres de inteligencia, para cada uno armar nuestro propio expediente, para cada uno conocer lo que los otros hacían y para cada uno llevar en detalle del por qué se presentó cada acción, como por qué se presentó la operación
o qué fue lo que llevó a que se dejara o se permitiera que el M-19 hiciera la toma del Palacio de Justicia. ¿Por qué se permitió? Porque fue algo permisivo nuestro, a pesar de que conocíamos. ¿Ustedes sabían en inteligencia que se iba a pasar? Nosotros sabíamos. ¿Y por qué fuimos permisivos? Con los años un analista se prepara por qué nosotros permitimos que eso se presentara. Y yo lo expliqué hace un instante, porque el fin de nosotros era el fin el fin principal de otras naciones que querían implantar el odio o crear el odio y el resentimiento que llevara a acrecentar el conflicto y así poder vender lo que ellos necesitaban vender. Por eso es que los hombres de inteligencia somos especialistas de armar bonches, o sea, de armar problemas donde no lo sabían para implementar, o sea, no que nosotros hubiéramos asesinado a Manuel Cepeda, al periodista Garzón, al atentado a Yabella, porque los odiábamos, no, porque había otro interés por encima nuestro y nos pagaban para eso, como si fuéramos pagos para poder lograr que ellos vendieran. Usted ha mencionado varios generales y ha dicho de alguna manera que también buscaban atentar contra militantes de la Unión Patriótica, ha hablado de las torturas a miembros del M-19. ¿Cuál era el interés de estos generales, teniendo en cuenta también un poco lo que me acaba de contar, en cometer esos hechos? Entonces quiero que de esos años manejábamos los expedientes, o manejé expedientes de cada uno de ellos. Por ciertos instantes fui jefe de escoltas de Reinaldo Castellanos, fui jefe de escoltas de Urbina Sánchez, fui jefe de escolta de Iván Ramírez, fui jefe de escolta. Y como el hombre de inteligencia maneja le decimos en el área de inteligencia, una circunstancia doble en el cual uno sabe que en cualquier instante se puede armar un problema para uno y se cuida. Y al cuidarnos, pues tratamos de extractar la mayor cantidad de información, de tal manera que yo conocía de que ellos desde niños también, desde tenientes, hasta el grado que alcanzaron, el fin de ellos era solo dinero, el fin nuestro era solo dinero, y ese dinero lo pagaban fuentes externas, ni de Colombia siquiera, ni el presidente siquiera pagaba, sí pagaban eran fuentes externas, Estados Unidos, Inglaterra e Israel, lo he mencionado, pagaba a generales, pagaba a capitanes, pagaba, y los contratistas nos pagaban como tal, y nos colocaron 3 centros o 4 centros en el cual nos entrenaban y los entrenábamos y nos compartíamos información que eran contratistas de parte de ellos. En el caso mío yo trabajé en plataformas con muchos de ellos y siempre fue así. Imagínense, si un hombre de inteligencia del nivel mío lo manejaba, ¿cuánto más un oficial de alto rango? Por eso los generales no tenían otro interés sino dinerario, no porque ellos odiaran. El interés de ellos era permitir que el odio se acrecentara en Colombia y como tal se pudiera comprar más arsenal para poder suplir una necesidad que supuestamente, porque hubo momentos, los hombres de inteligencia, los analistas de inteligencia, que teníamos localización como Casa Verde, como lo de las tomas, como lo de operaciones de San Vicente, donde teníamos información puntual, o como también en Santander, que casi acabamos con la Claudia Isabel, con la Fernando Porras Martínez del ELN, y casi los exterminamos hasta que los mismos generales stand by, porque es que nosotros no buscamos que ellos se acaben, nosotros queremos es vender, entiendan
La mentalidad del hombre de inteligencia, del analista de inteligencia, tenía que tener la capacidad de no apasionarse por decir vamos a odiar a las FARC, vamos a odiar al ELN, vamos a odiar la Unión Patriótica, vamos a odiar... No, porque el fin de un analista era entender en qué momento nos iban a parar y nos iban a decir la operación esa no se puede dar porque allá está el cabecilla, porque a él no nos interesa asesinarlo en el momento. Que ya lo pedían por circunstancias del Plan Colombia con los años, fue diferente, porque ya había un cambio de política donde había necesidad de asesinar cabecillas, pero en su momento nosotros, la circunstancia puntual de nosotros era ponernos a pelear unos con otros, como lo hace el diablo. Nos llevaba a pelear al punto y al final unos cuantos eran los que se beneficiaban o nos beneficiábamos. De parte dineraria fue el interés más de parte de nosotros como de los que llegaron a ser generales, ¿sí? Usted ha hablado aquí, lo he escuchado mencionar al general Montoya y al general Iván Ramírez, pero ellos también han ido a la JEP y tienen una versión muy diferente a la suya. El general Montoya dice que no tiene responsabilidad en los falsos positivos, en otras, digamos, actuaciones por las que lo están investigando. Él dice también que no tuvo alianzas con el paramilitarismo. El general Iván Ramírez dijo que él nunca ordenó perseguir a nadie de la Unión Patriótica. ¿Por qué esas versiones contrastan tanto con la suya? Es como quisiera yo tapar el sol con un dedo. O sea, cuando hay cantidad de evidencias que nos dan a conocer que un gobernador de Antioquia, que un general que por años trabajó fue en la inteligencia como Mario Montoya, como Iván Ramírez Quintero, que desde los años que los conozco, se encargaron totalmente a estos principios, fines de intereses dinerarios y salvaguardar los intereses de otros. Es imposible a esta altura, por eso yo he decidido hablar, porque es imposible en este momento que exista todavía ese nivel de impunidad, como yo lo he mencionado hasta el año 2006, se presentó, en el cual todavía nosotros los hombres de inteligencia podíamos intimidar las otras agencias como la Fiscalía, como la Procuraduría o como los entes internacionales de derechos humanos, la Cruz Roja, Amnistía Internacional. Podíamos nosotros influenciar y poder lograr manipular, intimidar, amenazar a estas agencias, pero a esta altura en la que yo estoy en este momento, es imposible que yo siga manejando una misma, como me ha dicho el doctor, versión ante la jurisdicción del general Iván Ramírez, cuando varios generales de inteligencia se acaban de someter a la Jurisdicción Especial de Paz y conocen esto que yo conozco a fondo. O sea, para mí es imposible en este instante poder decir, cuando yo estuve en Santander, estuve al lado de Pico Hernández y esto manejé. Es imposible, porque él se acaba, están entienden tanto este punto, que yo entiendo que mi general Mario Montoya no quiere y que quiere irse a la justicia, no sé cómo es que llama, de defenderse ante la jurisdicción. A juicio. A juicio, pero que para mí como analista de inteligencia, desde los años del 85 hasta el 2008 que estuve en el área de inteligencia, pues me toca contar toda la verdad porque yo seguiría todavía de una manera necia, queriendo tapar algo que es tan visible, donde ya, por ejemplo, hay investigaciones en curso, hay condenas en curso por causa de estos hechos. He dado resultados
¿cómo podría yo en este instante ante la jurisdicción justificarme y decir que eso no obedecía a eso, cuando el doctor mismo me ha dicho que en la parte donde se han hecho las inspecciones se han encontrado evidencias, otros han querido manipularlas y sería imposible ya para mí tratar de justificarme en otro punto y tratar porque sí lo han intentado, a mí personalmente lo he dicho, han intentado persuadirme de que por favor pare, de que no continúe, ¿Quién lo trata de persuadir? de que no siga, fuentes externas que yo sé que hacían parte de la inteligencia militar, de decirme que no puedo continuar. Han hecho seguimientos a investigadores, han buscado seguimientos que es totalmente hacia mi familia, pero en este instante, o como hace años lo he venido mencionando, estos momentos ya no se dan para poder manipular, ya no se dan para poder intimidar, ya no se dan para poder evitar que esto salga a la luz, porque es imposible. ¿Cómo logra usted identificar hoy en día, después de tantos años, 15 puntos de interés forense, es decir, 15 puntos donde habría desaparecidos en el batallón de logística? Bueno. ¿Cómo logra, pasado tanto tiempo, determinar efectivamente aquí hay estructuras de personas que fueron desaparecidas en el batallón? Porque nosotros ese sitio era como nuestra casa. La 80 fue como nuestra casa, el alma donde quedaba la escuela de inteligencia y contrainteligencia Charly Solano. La logística fue un sitio donde yo viví, ¿sí? Donde por años pernoté. De tal manera que con los años, como dice el doctor, volví y no ha cambiado nada. Se han hecho reformas, han sido muy pequeñas, y yo lo mencioné ante la jurisdicción, pero todo sigue igual, como si el tiempo no hubiera cambiado nada, ¿sí? Por eso yo no necesito hacer memoria para poder saber dónde estuve por años, ¿sí? ¿Cómo logra marcar, es decir, por qué entrega 15 puntos y no, digamos, una cifra diferente? ¿Qué lo hace llevar a usted a pensar, son 15 los lugares donde puede haber? Podían ser más. Pienso que el tiempo, de hecho yo solicité a la jurisdicción y a la fiscalía, a los que hicimos las reuniones y a la unidad de búsqueda, si podía permanecer más tiempo para inspeccionar otros sitios, ¿sí? O sea, volver al lugar para inspeccionar más determinarse sitios. otros sitios. Por eso le digo, doctor, que fueron innumerables y no fue un curso de decir fue una década, fueron años en el mismo actuar. Antes de que yo estuviera, después que yo estuve y que conocí, siendo de inteligencia, qué se manejó en ese sitio, como que se han manejado en otros sitios. ¿Usted tomó alguna medida después de que supo que los militares actualmente, o un grupo de militares, había abierto un hueco en una de las zonas donde usted había señalado que había desaparecidos? Escribí a la jurisdicción, a los magistrados, que para nosotros, hombres de inteligencia, eso evidenciaba totalmente que
de la inteligencia del momento, hay hombres que en su momento son hijos de los militares, de nosotros los de inteligencia, que todavía se encuentran en estas unidades de la Central de Inteligencia Militar, y que en mi caso personal aquí venía un mayor de inteligencia y fue una tortura para mí en su momento, en implementación de medidas. Para salir debo ir con chaleco especial, con una cantidad de gente, pero buscan es el fin de que yo vuelva atrás y no siga con esto que llevo. Entonces, como hombre de inteligencia mencioné ante la jurisdicción que sí, y que entiendo yo, porque de años sabemos nosotros que es una medida cautelar, que es una custodia de cierto sector, porque eso se llama manejo de escena, porque nos lo enseñaron en policía judicial, y que no es como lo han mencionado ellos por ser inexpertos o por la inexperiencia fuimos y abrimos. No, porque cuando se implementa una medida cautelar, todo hombre de inteligencia sabe la custodia que se debe guardar sobre ese sector. Por eso fui uno que escribí y mencioné que para eso no era normal, que no era solo ese sitio que quisieron manipular, sino que conozco que fueron varios sitios que quisieron manipular, no solamente el sitio que manipularon. ¿Y por qué cree que se da eso? ¿Qué objetivo tienen ellos al manipular ese sitio? Pues si yo de hombre de inteligencia manipulo un sitio que otro hombre de inteligencia tocó, es porque quiero desenterrar. Porque yo lo he mencionado que por años hubo unas reestructuraciones, sí. Y yo fui y les mencioné, esto se reestructuró, esto no estaba. ¿Cómo se dieron en ese batallón esos casos que usted nos cuenta de torturas después del Palacio de Justicia y demás? Pues eso es una OES, ante la jurisdicción podría, o ante la fiscalía podría, yo sé que ellos podrían en una forma extensa, porque cada fiscal se dio la tarea de estar 8 días, 6 días en declaraciones en los cuales yo en forma detallada especifiqué qué etapas se sufrían en un interrogatorio, qué fases se presentaban, después de esas fases cómo se ejecutaba a una persona, quién disponía los entierros de esas personas. Pues es una circunstancia extensa que por años, sí. O cómo después de eso, también ante los medios de prensa se trataba de esconder a una persona que los familiares las buscaban. Ese es otro punto que yo lo he mencionado, como un hombre de inteligencia, si viene investigando un familiar por años, la muerte de uno de sus seres queridos, a esta altura ya ellos mismos han mencionado que en ciertos años lastimosamente no pudieron condenar, no pudieron investigar, no pudieron a muchos hombres de inteligencia, porque no era que no habían instituciones o que esas instituciones fueran torcidas, no, las tenían intimidadas, las tenían amenazadas. Por eso es que yo a esta altura puedo decir que hay garantías, tanto para mí, porque pues puede ser que yo no merezca por haber sido parte de un cuerpo de inteligencia, no merezca beneficios de seguridad hacia mi familia para proteger o para protegerme por lo que yo hice, pero sí esas familias, pero sí esos abogados que se empeñan en investigar esto, que están siendo, yo lo mencioné, los están siguiendo, los están vigilando, los están interceptando, los están hostigando, ¿sí? ¿Usted estaba en el batallón cuando se da la toma y retoma del Palacio de Justicia? Yo estaba acá en Bogotá y estaba en la unidad. ¿Usted vio llegar allá a Irma Franco? Vi salir desde acá a Irma.
porque ayudé, como lo he mencionado, trasladé personal para el norte, como trasladé personal para FACA, O sea, usted como la vio trasladé salir del personal Palacio. a la artillería, como... No, de Palacio no, lo he mencionado que fue entregada a Irma de parte de hombres de la Brigada 13, hombres de la Escuela de Artillería, a la inteligencia militar. Pero es decir, usted personalmente la alcanzó a ver con vida después de que salió del Palacio. Porque es que nosotros seguíamos a Vera Grave, seguíamos a Irma por años, seguíamos a Nidia, seguíamos a Cuesta, seguíamos a muchos hombres del M-19, seguíamos gente de la Unión Patriótica, seguíamos y los conocía. Por eso, y sabíamos quiénes es que yo soy del Cauca, no sé si fue antes yo debería haber caído en lo de Tacuellón, ¿sí? Porque yo también fui entrenado con Camilo y con Pizarro en lo de Tacuellón, ya conociendo algo de inteligencia. En Tacuellón se presentaron muertes de hombres de inteligencia, ¿sí? Sí. Militares. Desde allá, de esa zona campamentaria de años, conocía a miembros del M-19. De hecho, un tío mío murió siendo del M-19, ¿sí? Alcancé a estar en campamentos del M-19. O sea, usted en vio el norte salir y en el sur del hacia Cauca. diferentes unidades militares. Entonces quiero explicarle que si desde allá conocía a quienes se les pedía información puntual de los movimientos que estaba realizando el M-19 del área del Cauca, trasladando hombres aquí a Bogotá, éramos los que éramos de allá, a Córdoba, a mí, a Bernardo, a varios que conocíamos algo del M-19 en ese sector y que claro está, conocíamos a los principales dirigentes de ellos, a los principales comandantes de ellos, y sabíamos cómo se movíamos. Por eso es que yo lo he mencionado en las declaraciones que nosotros sabíamos y que dejamos actuar al M-19. ¿Y cuál fue esa razón para dejarlos actuar? Dar un golpe, como dicen, matar un pájaro con un solo tiro, golpear a unos magistrados, golpear y acrecentar un problema interno en el país, no de intereses de ciertos generales, sí intereses dinerarios nuestros, pero de otros, campo externo, otros intereses, salvaguardar otros intereses de otra área externa. ¿Cree usted entonces que puede haber más hallazgos en el batallón aparte de las estructuras que ya fueron halladas por la JEP? Total, o sea, yo sé que hay muchas evidencias, solo ese sitio como de otros sitios, ¿sí? José, la última pregunta para cerrar la entrevista es, ¿por qué usted aún no le ha pedido la libertad condicional a la JEP? O si la JEP le ha dado algún beneficio, ¿cómo está manejando? El último que manifestó el magistrado García Cadena es que está, como mis casos son 8 y 6, quiere que haga llegar magistrados como la doctora Catalina Díaz y la doctora María del Pilar, que lleva los casos de estas últimas actividades, emitan conceptos para él decidir sobre la circunstancia mía.